Yo tengo otra cuestión a la que me dedico habitualmente con relación a esto de la judicialización o la desjudicialización. Y justamente al presentarme señala el marco, que son el tipo de medidas para acceder, de medidas judiciales, para acceder a la efectiva prestación. Por ejemplo, hablaba de medidas cautelares, de amparo colectivo. En realidad la acción más típica para estos problemas es exactamente la acción de amparo, pero ciertamente no es la única, y en definitiva, según el caso, será el profesional, el abogado que actúe, quien va a definir cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor de aquellas acciones que considere necesario para obtener aquello de lo que se ve privada la persona con discapacidad. Y con discapacidad en el sentido amplio, o sea, no la discapacidad mental, sino también todas las otras discapacidades. Entonces, digamos que es una cuestión, por decirlo más técnica, jurídica, que, digamos, dar demasiadas explicaciones sobre eso en un ámbito como acá, que no es una cuestión específica de abogados, creo que no tendría mayor sentido. Pero sí tiene sentido entender por qué hay que recurrir a la medida que fuera, a la acción que correspondiese, para acceder a prestaciones que habría alguien que está obligado y no las da. Acá los títulos de la jornada son bastante interesantes y tendríamos que analizarlo para seguir en esto. Primero habla de judicialización de la discapacidad y al final habla de concientizar la desjudicialización. Creo yo entender que cuando se habla de judicialización se le da una carga negativa, digamos, no es lo querido, sino que lo querido, lo ideal, sería la desjudicialización. No hablaríamos de desjudicialización si ni siquiera habría judicialización, pero para eso tendría que haber cumplimiento. Y esto es esencial en esto, porque si no, podríamos entender que las personas que acceden a la justicia lo hacen en forma trivial o deportiva. No es que, bueno, a ver qué hago, tomo un café o voy a la justicia. No, todos los que llegan en reclamo de algo es porque están privados, por decir, esencialmente de lo que dispone el médico tratante. ¿Y por qué están privados? Bueno, parecería que hay un obligado que no cumple. Y no debe ser por falta de conocimiento. Digamos, que no cumple a partir de las leyes de discapacidad. Parecería que, más allá que no hay ley perfecta, y seguramente vamos a conocer nuevas leyes de discapacidad y van a contemplar cuestiones que hoy ni siquiera tenemos socialmente previstas, sí podríamos admitir que son muy generosas y buenas las leyes que hoy disponemos. Eso no quiere decir que sea suficiente las prestaciones que exactamente reciben las personas con discapacidad. Fíjense que hubo un momento donde las personas con discapacidad ni siquiera eran visibilizadas para el derecho, ¿no? Hasta que empezaron a aparecer las leyes con discapacidad. Así también, como teníamos el avión, ya teníamos el avión y no teníamos el código aeronáutico, no teníamos las leyes de discapacidad, pero sí teníamos las personas con discapacidad. Después la ley empezó a darnos pauta. Ahora, en esta relación dialéctica entre los que están con derecho a recibir prestaciones y aquellos que están obligados a darlas, hay una relación muy perversa que provoca que los que tienen derecho no accedan a esa prestación. O sea, una de las obligaciones, tanto de las obras sociales como de las empresas de medicina prepaga, es asesorar a sus clientes o a sus beneficiarios. Aquellos que tienen, por necesidad de la discapacidad, relación con esta situación, seguramente si esto lleva ya un tiempo largo, es posible que tengan que admitir que lejos de ser asesorados, fueron desasesorados por el sistema.
¿Por qué? Porque en ese desasesoramiento, en esos convencerlos que no tienen derecho, en realidad están logrando su objetivo. Y el objetivo no es el que en principio para estas organizaciones surge de la norma. Me refiero a las obras sociales. En el caso de las prepagas la cuestión es mucho más clara porque tienen fin de lucro, están para ganar dinero y así como se dedican a ganar dinero con la salud se podrían dedicar a cualquier otra cosa. Si para ganar dinero tienen que incumplir con sus obligaciones, provocando dolor y hasta muerte, bueno, bienvenido sea, no será algo querido, pero en definitiva provoca aumento de ganancias. Entonces, sin ningún resquemor, lo practican con una, digamos, facilidad y de manera cotidiana que las consecuencias las tienen los beneficiarios. En el caso de las obras sociales, uno diría, bueno, ahí además es más cuestionable porque estamos de por medio con unas entidades que tienen un fin solidario. La realidad dista mucho de esto, ¿no? Estas entidades no distan tanto de las prepagas. En definitiva, la utilidad en términos del modo en que lo hacen las prepagas, se hacen con algunos juegos contables, privatizando prestaciones y en definitiva sacando del sistema de salud dinero que tendría que ir a prestaciones. Además de otras cuestiones que se dibujan como los costos de las prestaciones. No alcanza con aumentar las disponibilidades económicas. También hay que ver cómo se utilizan esas disponibilidades económicas, porque si una prestación que tiene un costo cualquiera de 10, la adquieren a 80, evidentemente no hay presupuestos que alcancen a que se aumente. Y eso también es una manera de dibujar costos que no son reales y que se sacan del sistema de salud. Ahora, ¿cuál es el modo de desjudicializar lo que ya hoy está judicializado? ¿Y por qué está judicializado? A ver, acá el paradigma mayor, me parece, por lo menos hasta donde yo tengo conocido del lado de criticar a quienes acceden a la justicia, es, a mi criterio, sin duda, el presidente del directorio de IOMA, que sin pudor alguno, Escalella, habla de que hay una nueva enfermedad que afecta a las obras sociales, que serían las demandas judiciales que son injustas y excesivas. Yo les digo, en mi humilde experiencia muy acotada, nunca uno obtiene más que aquello que es necesario y no le dan. Es decir, aquello que dispone, por simplificar las cosas, el médico tratante. Y el costo de esas cosas no la pone la persona que requiere la prestación. En todo caso, lo pone en un sistema muy perverso, que es haber puesto a las prestaciones de salud en términos de mercado. Circula como mercancía y se ponen precios a veces leoninos. Pero está en manos de la persona con discapacidad fijar el monto de las prestaciones que se le indica, sea la que sea una silla de ruedas, o sea pañales, o sea una vivienda, o sea un acompañante terapéutico, no sé. Son de distintas vertientes las necesidades que tienen. Bueno, según este buen señor director de IOMA, pareciera que habría algunas personas con discapacidad o familiares de ellas bastante perversos que acceden a la justicia a través de lograr contactos con abogados no menos perversos que obtienen lo que no corresponde. Para eso, necesariamente uno tiene que entender que, de ser así, tendría en su camino que encontrar ese perverso abogado, jueces bastante tontos y abogados defensores no menos tontos. Cosa que ciertamente ni Escalella lo creen, ni es cierto. Y cuando uno lleva adelante un amparo, por poner un caso, o cualquier otra acción que hubiese dispuesto para el caso, y obtiene el reconocimiento de aquello que está pidiendo, por simplificar, la silla de ruedas, en términos jurídicos uno puede
ir y decirle a la persona que lo estaba asistiendo, mire, ganamos el amparo. Lo cual es cierto, el fallo hace reconocimiento a la acción y ordena que la demandada cumpla con la obligación y haga entrega de la silla de ruedas, que no implica entrega de la silla de ruedas. Después, muchas veces, además de esperar la apelación, que generalmente en estos casos sucede, a veces hay que hasta ejecutar sentencias, porque no vienen a cumplir de buena gana. Pero si lo ponemos esto en términos sociales o deportivos, para ser bien gráfico, nunca ganamos. A ver, empatamos. A ver, obtenemos lo que le corresponde, o sea, se pone el fiel de la balanza en el justo lugar, y entonces uno recibe lo que tiene derecho y el otro cumple con su obligación. Eso no es ganar y del otro lado no es perder. Es equilibrar el fiel de la balanza que hasta ese momento estaba, digamos, absolutamente desnivelado. Entonces, también he escuchado, y a veces desde funcionarios públicos, que dice que no deben de ser las personas con discapacidad desmesuradas en sus pedidos. La verdad que uno se sorprende, porque ¿qué sería desmesurado? ¿Pedir 2 sillas de ruedas cuando hace falta una? ¿O pedir que el doble de lo que hace falta, el doble de la medicación? Nunca se pide más. No se puede pedir más porque no hay elementos objetivos para pedir más. Uno no tiene ningún respaldo para llegar al juez y pedirle más de lo que corresponde. Entonces nunca hay pedidos desmedidos. Lo que sí hay un obrar deliberado del sistema de salud, y acá quiero ser claro. Hay prepaga u obra social que tienen mejor imagen y otras que tienen peor imagen. En realidad, el sistema obra en todos los casos igual, para ser bien gráfico y no andar con el mismo. OSDE y PAMI obran del mismo modo. Cambian los universos. Claro, si PAMI tiene 5 millones de ancianos y OSDE tiene no sé cuántos, pero solo de personas jóvenes, que son los únicos que están en condiciones económicas de sostener el costo de la prestación, y después se tienen que ir cuando ya pasan, digamos, a la tercera edad, porque no están en condiciones económicas de seguir afrontando el costo de la prestación, evidentemente el universo de uno y de otro va a demandar cosas muy diferentes. Entonces OSDE casi no tiene demandas y PAMI va a tener mucho más, pero después obran todos del mismo modo. ¿Y cuál es el modo? En obtener una ganancia extraordinaria a costa del beneficiario enfermo. ¿Y cuál es la ganancia extraordinaria? No brindar la prestación y en lo posible matarlo. Y a una persona se la mata también, no solo cuando se lo ataca con un cuchillo, cuando se lo ataca con un revólver, también se lo mata cuando no se le da la medicación en forma adecuada y de cantidad suficiente. Porque si tenemos una persona de 50 años y se le descubrió, por decir, cáncer, y se le descubrió muy a tiempo, se conoció eso, a lo mejor esa persona bien tratada me refiero a recibiendo la medicación de manera continua, sin interrupción, a lo mejor tiene, por decir, 30 años de vida y después muere de un ataque al corazón o de un accidente de auto o lo asaltan y lo matan de un tiro. Ahora, si a esa persona no se le da rápidamente la medicación de manera regular y le damos 2 meses, cortamos 4, le damos otros 2 meses, cortamos 4 y a lo mejor en 3 años lo matamos. Con lo cual estamos subsidiando al sistema de salud. Bueno, ese es el modo en que obra uno y otro. Entonces, no pidan desjudicialización a las personas que tienen discapacidad. En todo caso, claramente hay que apuntar los cañones a los que incumplen con la obligación, que son los que provocan la judicialización. No llega nadie. Yo quisiera, a ver si hay alguno de los que acá están presentes, que accedieron a la justicia, que me digan si llegó con encanto a la justicia. El primer problema es que hay que encontrar un abogado. No solo encontrar un abogado que de pronto conozca algo de discapacidad, sino que encontrar un abogado, ya solamente eso en términos sociales, es una tarea de valiente. A nosotros la gente, con justa razón, muchas veces nos dispara. Y después estar sometido a un proceso judicial donde también
hay que saber que aún con razón se puede perder, por infinidad de cuestiones. Y después tenemos que afrontar otro montón de dificultades que tenemos en el proceso judicial. A ver, nosotros somos merecedores de un fuero especial. A ver, nadie discutiría en el derecho que está mal que haya un fuero penal, o un fuero laboral, o un fuero contencioso administrativo. Es decir, tiene cada uno de ellos, u otro, ¿no? Tiene suficientes particularidades que hace necesario segmentar esa parte del derecho y trabajarla de una manera ordenada entre algunos tribunales, los que forman ese fuero. La cuestión de la discapacidad también es toda una especialidad que hoy, por ejemplo, la encontramos en un juzgado que al mismo tiempo está atendiendo los embargos de los buques, a ver si entra o no entra, si sale o no sale del puerto, o de pronto una cuestión de marca, o una cuestión de, qué sé yo, si las telefónicas cumplieron o no cumplieron, o violaron la ley de defensa del consumidor, o lo que fuese. Yo creo que tiene que haber una especialidad, porque eso, digamos, atenta contra la efectiva, el efectivo acceso de la persona con discapacidad a su derecho. No es lo mismo tener un fuero especial que tener este fuero. Y después hay otras cuestiones, otras inconsistencias bastante complejas, sobre todo se está hablando de salud mental, ¿no? Y por un lado, quien debe de hacer control, o llegado el caso, disponer, si ya tiene un informe médico que así lo amerita, disponer la internación, es un tipo de juzgado, los juzgados de familia. Sin embargo, el reclamo al obligado a dar la prestación, por ejemplo, a OSDE, o a Swiss Medical, o a IOMA, o a PAMI, o a SECAP, al que se le ocurra, no es ese juzgado. Eso tenemos que ir por otro juzgado. Entonces, por este lado se ordena la internación, pero para ir a internarse, a obtener esa prestación, hay que disponer de un dinero que la gente no tiene. Y vayamos más abajo. O sea, vayamos al que ni siquiera tiene cobertura de salud. Ciertamente, el Estado es obligado, pero en el mejor de los casos, hoy disponen una internación, por decir, en el Borda, y más allá que yo, le digo, adhiero a las prestaciones públicas y no privadas, también tengo que admitir cuál es el grado de respuesta que hoy tienen esas prestaciones públicas, que no son las más atinadas para llevar un tratamiento intensivo de una persona que a lo mejor después de un corto tiempo se puede perfectamente dar por finalizada esa internación y reintegrarse a la sociedad. Entonces, entre que un juez me dispone la internación, pero que tengo que ir a otro para que me ordene el financiamiento de esa prestación, hay toda una cuestión bastante compleja y no son las únicas. A ver, el sistema de salud que tenemos para las coberturas de obra social y prepaga dispone que en principio las prestaciones los obligados dan las prestaciones con sus propios prestadores, sean propios, sean prestaciones de la propia obra social o contratados. Y salvo cuestiones muy excepcionales que no tengan ni prestador propio ni contratado, como podría ser un trasplante, que hasta es atinado que no lo tenga contratado porque la cantidad de trasplantes que tiene una cobertura de salud en el año a lo mejor no tiene ninguno, o tiene tan poco que no se justifica tener un prestador propio o desarrollar ese tipo de prestación. Pero si no, los prestadores contratados o los propios prestadores que ellos desarrollan, ¿con quién creen que en general hacen más causa común? ¿Con el paciente enfermo o con el que les paga su servicio? Bueno, digamos que ahí rápidamente hay una violación material del juramento hipocrático, por ejemplo, de los médicos. Y entonces responden más. ¿A quién les paga que le pone límites? ¿Cuáles son los límites? No te puedo dar más de tantas prestaciones por año o por mes. O te puedo dar este módulo. En realidad no podríamos decir, si todos fuéramos nosotros personas con discapacidad y hasta lo pusiéramos en términos homogéneos todos con la misma patología, pero seguramente que nuestras edades, nuestra
distintas intensidades, va a provocar una necesidad de prestación, una carga diferente. Porque, bueno, de acuerdo a cada uno. Miren, yo me acuerdo hace ya bastante tiempo que Jodorowsky, no sé, algunos lo deben de recordar, tuvo una enfermedad, no sé qué fue la enfermedad, pero tuvo una enfermedad que quedó en silla de ruedas. Entonces en algún momento fue a Cuba. Poco tiempo después, 2 o 3 meses, o sea, se fue en silla de ruedas, volvió en bastones, caminaba con bastones canadienses. Entonces le preguntaron, ¿no? Le planteaban, bueno, casi fue una situación mágica, porque en tan poco tiempo, ¿cómo se recuperaba? Y él fue muy claro y brutal en la respuesta. No, dice, no hubo ninguna magia, me hacía lo mismo que acá. Y entonces dice, ¿cómo logró? Si estaba acá y no lo lograba, ¿cómo lo logró? Bueno, allá me hacían transpirar 8 horas por día. Claro, acá ¿qué le dan? Un módulo a lo mejor de 1 hora, que dice que nunca es la hora reloj. A ver, porque el sistema de salud no paga más que eso. ¿Y quién dijo que tiene que ser lo que el sistema de salud dispone? Es más o menos como lo que le pasa, por decir, en provincia de Buenos Aires, a aquellos que pretenden enviar un chico con algún grado de discapacidad mental a una escuela común y pretende que el sistema le dé servicio de maestra integradora. No sé si ustedes lo saben, pero en el mejor de los casos, y después de mucho perder tiempo entre la escuela 500 y la común, y desarrollar un proyecto de integración, ¿cuántas horas creen que le dan a un chico que va 4 horas por día? ¿Cuánto le dan de maestra integradora? 2 por semana. Que no son 2, porque esa misma maestra integradora da otras 2, las otras 2 restantes, en otro colegio, y más o menos media hora antes se va de donde está dando para llegar otra media hora después al otro lado, y entonces la semana que va recibe 1 hora y media de atención. Ahora, el médico, ¿qué dice? El médico de ese chico que necesita 4 horas por día, y ese chico que es un atentado a la educación de los compañeros y no tiene una maestra integradora, y entonces vegeta en la escuela. Ahora, el sistema dice que garantiza porque entre la escuela común y la integradora, y la escuela 500, armaron un proyecto de integración y el chico tiene la suficiente atención. No es cierto. Entonces acá la burocracia se mete en la intensidad de las prestaciones. Y la intensidad de las prestaciones no están dadas hoy por la necesidad del paciente, sino por lo que la burocracia decide disponer para ese beneficiario. Eso no quiere decir que realmente hagan un buen uso de su dinero, sino que en todo caso se desvía de otra manera, pero no va a la prestación efectiva de salud. Bueno, esta es la visión que yo tengo de por qué se llega a la judicialización, no por deseo de aquel que va en reclamo de sus derechos, sino por un obrar deliberado de los que incumplen, ¿no? Que en algunos casos, sin duda, a mi criterio, se transforma en un genocidio, ¿no? Y claramente el ejemplo es Pani, porque entre ANSES que los tiene bastante muertos de hambre, históricamente, no estoy hablando ni siquiera de este periodo político peor que otro, o sea, le dan un dinero inferior al que necesita, con lo cual ya lo traemos bastante cerca de lograr el objetivo. Más, Pani, que no le da los tratamientos en forma de vida, bueno, logran el objetivo de acortarle la vida, por decir de una manera bastante decorosa, si no decir directamente matarlo. Y creo yo, como un desafío a cualquiera de los abogados presentes, que consulte la Convención contra el Genocidio, artículo 1, y me va a decir si aquella ataque deliberado a un grupo social determinado, por ejemplo, beneficiarios del PAN, que lo lleva a su sufrimiento o exterminio, no es una acción de genocidio. Claro, tampoco pretendan, después de llegar a esa conclusión, si es positiva, llegar a tribunales y pretender que en sede penal se condene a alguien por genocidio, ¿no? Porque además, socialmente lo naturalizamos. ¿Quién se muere en esos casos? Un anciano enfermo, que es como nos vamos a morir todos si no tenemos
algún evento dañoso antes. Es ley de la vida que así suceda. Ahora, cuando así sucede, bueno, con resignación admitiremos que se terminó el camino. El problema es que al camino lo interrumpen. ¿Por qué? Y porque en términos de mercado, a ese anciano ya no se le puede extraer plusvalía. Y encima es un costo para el sistema, porque hay que pagarle algo de jubilación y además gasta. Bueno, esta es la cuestión esencialmente. Acá cuando uno accede a la justicia en reclamo de un derecho violado de salud, en realidad, y obtiene una sentencia favorable, el sistema realmente se altera. ¿Por qué? Porque es una acción revolucionaria, porque hay una redistribución de la riqueza. A ver, cuando se le da a aquel que obtiene la prestación, a aquellos que no le daban, en realidad se pone un dinero en favor de aquel que no tiene capacidad económica para obtenerlo, pero que sí tiene derecho a que se le brinde, cosa que la organización, cualquiera sea, obra social, prepaga y hasta el mismo Estado, que acá una buena parte de la población tiene que ir contra el Estado porque no tiene cobertura de salud. Bueno, ninguno está dispuesto a darle. Y no hablemos cuando uno avanza algo más que aquello que es específicamente una prestación de salud, una medicación, un tratamiento, una prótesis. A mí me llegan casos que, además de eso, que es por lo que viene, uno olfatea y rápidamente ve que ahí hay que pedir alimento y vivienda, sobre todo los que no tienen cobertura. Bueno, eso ya realmente el Estado lo toma como alguna cuestión extorsiva. A mí me ha tocado en un caso de una mujer que le habían quitado los hijos, más allá que había un grado de violencia en la casa, cosa que ya se había desterrado, se había sacado al violento, además no tenía capacidad económica, y no podía tener los chicos porque no tenía capacidad económica. Bastó pedir alimentación y que el juez la conceda para que pudiera volver a tener los chicos. Claro, había que pedirle vivienda también, bueno, una serie de cuestiones, se pidió todo en definitiva. No es lógico quitarle los hijos a una madre porque no tenga capacidad económica. En todo caso hay que dotarla de capacidad económica. Y si la asignación universal, que va por el buen camino de hacerle llegar un dinero al que no lo tiene, es insuficiente, y en este caso cualquiera sea, bueno, habrá que darle el dinero suficiente para que eso alcance para poder criar a sus hijos. Bueno, esta es la visión que yo tengo porque hay judicialización, no por una decisión enfermiza o alocada de aquellos que promueven demanda, sino como consecuencia de que los obligados de manera deliberada tienen un plan de incumplimiento que les provoca ganancia, y para lo cual han desarrollado todo un sistema de hacerles creer a los que tienen derecho que no lo tienen, con lo cual son muy pocos aquellos que reclaman, al punto que ellos mismos dicen: no, nosotros andamos bastante bien, casi no tenemos demanda. Claro, han logrado convencer a los que tienen derecho que no lo tienen. Entonces las demandas son mucho menos que las que están obligadas. Bueno, prefiero cortar acá y en todo caso, si hay preguntas, poder responderles, si no, finalizamos con esto.